La tensión en el autobús era palpable mientras los pasajeros esperaban con la respiración contenida para ver cómo se desarrollaba la situación. Se detuvo con un chirrido, hubo un momento de silencio atónito antes de que estallara el caos. El matón, tomado por sorpresa por la parada repentina, tropezó hacia adelante, su agarre en el cuchillo se aflojó en esa fracción de segundo. El oso saltó a la acción con sus patadas de entrenamiento y mientras se movía a la velocidad de la luz con un feroz gruñido de oso se abalanzó sobre el matón, quitándole el arma de la mano y sujetándolo al suelo del autobús. Los pasajeros estallaron en vítores y aplausos agradecidos por la rápida respuesta de Bear y neutralizando la amenaza, mientras Donovan, que había estado siguiendo al autobús, llegó a la escena justo a tiempo para presenciar el acto heroico de Bear. El alivio lo invadió. Cuando vio a Maggie sana y salva, su rostro se iluminó con gratitud y orgullo por su leal compañero, el conductor. Sus manos aún temblaban desde el Irrus. Rápidamente pidió refuerzos por radio mientras inspeccionaba. En la escena, sabía que el oso había salvado el día, pero aún quedaba trabajo por hacer para garantizar la seguridad de todos a bordo cuando la policía llegó para detener al matón. Donovan se acercó al conductor y le agradeció por pensar rápidamente y detener el autobús. El oso fue aclamado como un héroe, su valentía celebrada por la comunidad y el departamento de policía por igual. Donovan no podría haber estado más orgulloso de su leal compañero sabiendo que el oso había demostrado una vez más ser más que un simple perro, era un verdadero salvavidas. El autobús se detuvo abruptamente, lo que provocó que los pasajeros se sacudieran en sus asientos. El corazón se aceleró mientras observaba a los dos hombres sospechosos saltar de sus asientos y correr hacia la salida en el caos que siguió. Los instintos de Bear se aceleraron con un poderoso salto. El oso se colocó entre Maggie y los sospechosos que huían, sus profundos gruñidos reverberaron a través del autobús. Su imponente presencia detuvo a los hombres en seco, ganando preciosos segundos para que la policía llegara afuera. Stern ordena atravesar la atmósfera de pánico con desnudos haciendo guardia. Los sospechosos no tenían a dónde correr mientras Maggie contenía la respiración. Observó con asombro cómo los oficiales rápidamente detuvieron al hombre con las manos esposadas. La tensión en el autobús se disipó cuando la situación quedó bajo control gracias a la valentía de Bear y la rápida acción de Maggie. El alivio invadió a Dawn cuando recibió actualizaciones de la policía confirmando que los sospechosos estaban bajo custodia. No pudo evitar sentir una oleada de orgullo al pensar en el coraje inquebrantable de Bear ante el peligro después de la terrible experiencia que el autobús continuó. Ruta, pero los pasajeros ya no eran extraños, intercambiaron miradas agradecidas y murmuraron palabras de agradecimiento a Maggie y al oso reconociendo su papel para evitar un desastre potencial en casa. Dawn y Maggie compartieron un momento tranquilo de reflexión, con el corazón aún acelerado por los eventos alimentados por la adrenalina del día. Desnudos y a sus pies, son gays leales, un testimonio del vínculo que compartieron en los días siguientes. La noticia del heroísmo de Bear se difundió por toda la comunidad, lo que le valió elogios y admiración de todos los que escucharon la historia. Se convirtió en un héroe local y apareció su foto en los periódicos y en las redes sociales, grabados para siempre en los corazones de aquellos a quienes había protegido. Para Dawn, Maggie y el oso, la experiencia sirvió como un recordatorio del extraordinario poder del coraje, la lealtad y el trabajo en equipo. Juntos enfrentaron el peligro y emergieron victoriosos unidos por su vínculo inquebrantable y un compromiso compartido de mantener segura a su comunidad. El corazón del conductor se aceleró mientras observaba los sutiles movimientos de Bear en el espejo retrovisor. Sabía que el perro estaba tratando de comunicar algo y confiaba implícitamente en los instintos de Bear mientras los coches de policía se acercaban y los matones se agitaban cada vez más. El conductor sabía que tenía que actuar rápido cuando el jefe se acercaba al semáforo. Lanzándose hacia los dos delincuentes con un gruñido feroz tomados por sorpresa por el caos repentino, los matones quedaron momentáneamente aturdidos. En ese momento de confusión el conductor aprovechó la oportunidad para abrir las puertas y gritar a los pasajeros que evacuaran el autobús sin cubrirse. Los pasajeros rápidamente se pusieron a salvo huyendo del autobús lo más rápido que pudieron. El conductor observó con alivio cómo el último de los pasajeros salía del autobús sabiendo que ahora estaban fuera del camino de Harm y con los pasajeros evacuados de manera segura. Los criminales que ahora estaban involucrados en un tenso enfrentamiento con Bear,
la policía llegó a la escena justo cuando la situación alcanzó su clímax. Con sus armas en la mano, rápidamente detuvieron a los criminales y aseguraron el área. Mientras que Bear se paró triunfalmente en el pasillo con el pecho hinchado y con la cola en alto, un verdadero héroe en todos los sentidos de la palabra, mientras el polvo se asentaba y la adrenalina comenzaba a desvanecerse, el conductor no pudo evitar sentir una sensación de orgullo y gratitud hacia el oso. Sin la valentía y el pensamiento rápido del perro, la situación podría haber sucedido. Terminó de manera muy diferente. Con una sonrisa agradecida, el conductor se acercó a Pat Bear en la cabeza en silencio agradeciéndole por su inquebrantable coraje y cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte arrojando un cálido resplandor sobre la escena, el conductor no pudo evitar maravillarse. Ante el vínculo entre el hombre y el perro, un vínculo forjado en la lealtad, la confianza y la búsqueda compartida de la justicia, juntos enfrentaron el peligro y emergieron victoriosos, un testimonio del poder del trabajo en equipo y la determinación. El pensamiento rápido del conductor y las acciones heroicas del oso salvaron el día al salir de los pasajeros y su valentía, la parada repentina y la poderosa intervención de Bear tomaron a los delincuentes con la guardia baja, lo que permitió a la policía detenerlos rápidamente. Cuando el oso entró en acción, los pasajeros observaron con asombro cómo se desarrollaba la escena. Dominar a los posibles atacantes los dejó sin palabras al darse cuenta del verdadero valor de tener un perro policía experto a bordo. Cuando los oficiales llegaron y tomaron el control de la situación, los pasajeros sintieron una ola de alivio. Invadirlos, sabían que estaban a salvo gracias a las acciones decisivas del conductor y la intrépida protección de Bear. Una vez que el caos disminuyó, el conductor y el oso recibieron un merecido reconocimiento por su valentía. Recibir medallas por sus esfuerzos heroicos fue un testimonio de su coraje y dedicación para mantener a los demás seguros. Cuando el autobús se reanudó, sintieron una renovada sensación de seguridad al saber que había héroes entre ellos que irían a Great Longitudes para garantizar la seguridad del conductor y recibir las medallas. Fue un momento de orgullo al saber que hicieron la diferencia. Cuando más importaba, juntos enfrentaron el peligro de frente y emergieron victoriosos, ganándose el respeto y la admiración de todos los que presenciaron su valentía. Reflexionando sobre la experiencia desgarradora, los pasajeros se dieron cuenta de la importancia de permanecer alerta y estar preparados para actuar en tiempos de crisis. Estaban agradecidos por la rapidez de pensamiento del conductor y tienen un coraje inquebrantable al saber que tenían un verdadero héroe entre ellos. Cuando el autobús continuó su viaje, los pasajeros no pudieron evitar sentir un sentimiento de gratitud y unidad unidos por su experiencia compartida. De superar la adversidad y mientras miraban hacia el futuro sabían que siempre podían contar con héroes como el conductor y el oso para mantenerlos a salvo. Después de ver esta historia, ¿qué piensas? Entonces hay otra historia sobre un hombre y su perro, esperemos qué sucederá. El corazón de Colin dio un vuelco cuando se dio cuenta de que su aventurero perro Jack se había aventurado más profundamente en el bosque que nunca. Al regreso de Jack, lo acompañó un hallazgo sorprendente que dejaría a Colin completamente asombrado, pero lo que Colin decidió hacer en respuesta a este descubrimiento sería aún más desconcertante e inesperado. Jack, con sus instintos caninos de King, inmediatamente reconoció que esto pertenecía a otra entidad, tal vez más de una. Dada su potente naturaleza, liberado de su correa, Jack se había internado en el denso follaje impulsado por una mezcla de curiosidad y un deseo innato de ayudar a lo que fuera que lo llamara a través de este extraño aroma. Casi no había nada, Jack amaba más que pasar tiempo con Colin, su amado dueño y compañero. Sin embargo, la señal de socorro transmitida por el misterioso aroma era irresistible, lo que lo obligó a correr por el bosque con determinación inquebrantable. Hasta que finalmente se topó con la fuente del olor. La vista que lo recibió le tocó la fibra sensible, un grupo de pequeñas criaturas vulnerables, evidentemente en extrema necesidad de ayuda. A pesar de su voluntad de ayudar, Jack se dio cuenta de que la tarea estaba más allá de sus capacidades. Sin embargo, sabía exactamente quién. Para pedir ayuda en el borde del bosque, Colin se rió entre dientes mientras Jack desaparecía en el abismo verde. Esta no era la primera vez que Jack se embarcaba en una expedición en solitario. El perro grande tenía una curiosidad insaciable y una pensión para perseguir cualquier cosa que se moviera. Sin embargo, Jack también era notablemente confiable y siempre regresaba al lado de Colin cada vez que lo llamaba cuando el sol comenzaba a descender, señalando el final de su aventura al aire libre.
Piso sin ladrar nada preocupado. Colin gritó de nuevo. Su voz resonó a través de los árboles, pero fue en vano. A pesar de que el bosque era relativamente seguro, la ausencia de cualquier sonido de Jack era desconcertante. La posibilidad de que hubiera depredadores surgía en la mente de Colin, un pensamiento que trató desesperadamente de alejar. Justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de Jack, de repente reapareció rebosante de emoción y aparentemente ansioso por mostrarle algo a Colin. Colin exhaló un suspiro de alivio mientras Jack hacía cabriolas a su alrededor, claramente tratando de comunicar algo urgente, arrodillándose al nivel de Jack. Colin le acarició suavemente la cabeza intentando su El perro emocionado no sabía Colin que estaba a punto de ser llevado a un descubrimiento que desafiaría todo lo que creía saber sobre el bosque que exploraban con tanta frecuencia, tratando de recuperar la compostura. Colin observó cómo su perro Jack avanzaba unos pasos. Antes de detenerse para mirarlo con un ladrido urgente, el sonido no era típico de Jack, que normalmente era más reservado, y tomó a Colin con la guardia baja cuando Jack repitió el comportamiento. Colin tenía claro que su perro le estaba haciendo señas para que lo siguiera, sugiriendo que allí era algo importante que necesitaba ver. La curiosidad alcanzó su punto máximo y reconoció la naturaleza inusual de las acciones de Jack. Para otro perro se preguntó sobre el paradero de su dueño. Sin embargo, a medida que se acercaban, la realidad de la situación se volvió claramente clara. Los sonidos no eran los de un perro, sino más bien aullidos débiles que enviaron un escalofrío por la columna de Colin al llegar a la fuente del ruido. Colin fue recibido por una vista angustiosa: 3 jóvenes cachorros de lobo atrapados en el fondo de un profundo agujero, sus pequeñas caras mirándolo, parecían desnutridos y abandonados, sin señales de su madre o de ningún lobo adulto cerca. Era evidente que sin intervención los cachorros enfrentó un destino sombrío. Por un momento, Colin se quedó congelado, reflexionando sobre sus próximos pasos a pesar de su amor por la naturaleza y sus razones para estar en el bosque. Nunca había previsto encontrarse con el lobo huérfano de CBS, aunque su corazón estaba con ellos, sabía que no estaba preparado para ello. En tal emergencia, pero no podía ignorar la difícil situación de los indefensos cachorros. Finalmente Colin decidió tomar medidas inmediatas, aunque sabía que no podía llevar las copas a casa. Vivir en el borde del bosque le ofrecía una oportunidad única de ayudar sin sobrepasar sus límites. Límites con los animales salvajes. Podía ver a Jack, su perro fiel, mirándolo, moviendo la cola como si dijera que había sabido que esto era lo correcto todo el tiempo. Colin metió la mano suavemente en el agujero y levantó con cuidado a cada cachorro, colocándolos en el hueco de un tronco de árbol cercano donde estarían a salvo, pero aún en su entorno natural, indicándole a Jack que era hora de regresar. Colin no pudo evitar sentir una sensación de logro. Había logrado hacer una pequeña pero significativa diferencia en las vidas de estas criaturas salvajes gracias a la guía inesperada de su leal perro mientras caminaban a casa. Colin sabía que esta era una experiencia que no olvidaría pronto. Un recordatorio de las formas inesperadas en que podemos conectarnos y proteger el mundo natural que nos rodea. Mientras Colin deambulaba en el bosque, de repente notó la inusual quietud que lo envolvía normalmente. Su compañero Jack, un perro robusto y enérgico, llenaba sus paseos con sus animados ladridos. Sin embargo, esta vez hubo un silencio inquietante. El curioso Colin miró por encima del hombro y fue recibido por una vista inesperada que lo seguía. Detrás de él estaban 3 cachorros de lobo. Sus pasos eran tan silenciosos que era como si estuvieran tratando de no hacer ningún sonido. Lo seguían diligentemente y a Jack de regreso a su casa. Colin estaba desconcertado e intrigado por la confianza que estos cachorros salvajes parecían depositar en él, y su compañero canino se preguntaban qué los había llevado a seguirlos tan de cerca sin miedo ni agresión. Era evidente que los cachorros eran demasiado frágiles para representar una amenaza real, y sus miradas hacia Jack estaban llenas de una admiración, casi de adoración, a pesar de saber que Colin no podía hacerlo. No pudo ahuyentar a los cachorros. En lugar de eso, dejó escapar una suave risita. Se hizo caso de sus reservas y continuó su camino, sin darse cuenta, invitando a los cachorros de lobo a su vida. Este marcó el día en que se aventuró en el bosque con un perro leal y regresó con 3 compañeros adicionales, aunque inesperados. La infancia de Colin estuvo adornada con historias similares sobre el vínculo con la naturaleza y sus habitantes, criado por un padre que apreciaba profundamente el desierto.
Colin conoció el abrazo curativo y reconfortante de la naturaleza desde una edad temprana que su padre vio la necesidad de inculcar. Un amor por el mundo natural en Colin con la esperanza de que lo sacara de su caparazón. Juntos se embarcarían en numerosas expediciones al bosque, a menudo encontrando animales heridos que necesitaban atención o criaturas curiosas que los seguirían sin vacilar a casa. La madre de Colin a menudo reflexionaba sobre los animales. Podía sentir la bondad y la gentileza en sus corazones, sabiendo instintivamente que no querían hacer daño. Una de esas aventuras los llevó a descubrir a Jack mientras exploraban el bosque. Colin y su padre se sintieron atraídos por un leve gemido angustiado que emanaba de un lugar oculto. A pesar de sus mejores esfuerzos, lucharon para identificar su origen hasta que tropezaron con una mancha roja vívida que se retorcía debajo de una pila de árboles caídos debajo de los escombros. Encontraron un cachorro gravemente herido cuyos gritos lastimeros los habían llevado a su rescate. Sacaron con cuidado al cachorro cuya apariencia desamparada y vulnerable inmediatamente ganó sus corazones. Sin dudarlo, decidieron traer al cachorro a casa, donde Colin lo cuidó minuciosamente hasta que recuperó la salud. Jack se convirtió en una parte inseparable de la vida de Colin, acompañándolo en todos sus esfuerzos desde simples recados hasta sus paseos exploratorios por el bosque. Sus padres, en particular su padre, estaban encantados de presenciar a Colin emergiendo de su vínculo de introversión sobre su amor compartido por Jack. Su padre a menudo recompensaba en secreto a Jack con golosinas, deleitándose con la alegría que le traía a su hijo a través de estos. Jack no era solo un compañero para Colin, sino que era el puente que conectaba a Colin con un mundo de amistades que antes parecía fuera de alcanzar. El notable crecimiento de este perro fascinó a los niños del pueblo atrayéndolos hacia Colin y en poco tiempo transformándolo de un solitario a una figura rodeada de compañeros. Entre estos nuevos amigos estaba Tim, un niño tan reservado como Colin con quien se formó un vínculo especial. Gracias en parte a su afecto mutuo por Jack, el trío inseparable encontró consuelo en la tranquilidad del bosque, apreciando el sereno canto de los pájaros más que una conversación. Este entendimiento silencioso entre ellos profundizó su conexión, haciendo que el tiempo juntos hasta la universidad fuera un recuerdo preciado. Sin embargo, la vida es inevitable. Que evocaba recuerdos de tiempos más felices con su padre y su mejor amigo. Estos paseos por el bosque con Jack a su lado se convirtieron en un ritual agridulce, un vínculo con el pasado que anhelaba volver a visitar. El espíritu aventurero de Jack los llevó a un nuevo capítulo cuando descubrió cachorros de lobo en uno de sus paseos. Colin, ahora solo, dio la bienvenida a estas nuevas incorporaciones sin dudar, encontrando consuelo en su presencia. Los lobos, mientras que Wild Teart mostró una lealtad inesperada hacia Jack, tratando al viejo perro con una reverencia que fue conmovedora al presenciar cómo se integraron en la vida de Colin, uniéndose a él y Jack en sus paseos por el bosque, creciendo bajo su cuidado pero sin perder nunca su salvajismo innato. A medida que pasó el tiempo, la edad de Jack comenzó a mostrar una progresión natural para los perros, pero fue una realidad desgarradora para Colin enfrentarse a los lobos, ahora una presencia constante en sus vidas. Parecía sentir la fragilidad de Jack. Permanecer cerca como para ofrecer consuelo en sus últimos días. El viaje de Jack desde una simple mascota hasta la piedra angular del mundo de Collins, y finalmente, hasta convertirse en padre adoptivo de los cachorros de lobo, ilustra el profundo impacto que los animales pueden tener en nuestras vidas, no solo como compañeros sino como catalizadores para el crecimiento de la conexión y la curación a través de las alegrías y las tristezas. El vínculo compartido entre Colin, Jack y los lobos siguió siendo un testimonio de la comprensión tácita y el amor incondicional que trasciende las especies. El dolor de Colin pesaba mucho sobre él mientras lloraba la pérdida de su amado perro Jack en cada rincón. La parte de la casa parecía vacía sin la presencia de Jack y el corazón de Colin dolía por la ausencia de su fiel compañero. Su tiempo juntos estaba llegando a su fin. Con lágrimas corriendo por su rostro, Colin acunó a Jack en sus brazos apreciando cada momento que habían dejado juntos. Su dolor se desbordó empapando el pelaje de Jack con su tristeza mientras susurraba palabras de amor y gratitud a su fiel amigo después de la muerte de Jack. Se profundizó a medida que se retiraba aún más en su dolor, descuidando su propio bienestar mientras luchaba con el dolor de perder a Jack. Se convirtió en una sombra de su antiguo yo, consumido por el dolor e incapaz de encontrar consuelo en nada. Más que los recuerdos de su amado perro,
mientras tanto el misterioso extraño que frecuentaba el bosque Spark marcó la curiosidad entre la gente del pueblo, su naturaleza solitaria y su presencia enigmática apecu su interés dejándolos preguntándose sobre los secretos que llevaba consigo. A pesar de su comportamiento distante había una innegable sensación de familiaridad en él, como si perteneciera a tanto el bosque como los árboles mismos. Colin permaneció recluido en su afligida soledad. Los lobos y el misterioso extraño se convirtieron en observadores silenciosos de su dolor. Cada día traían nuevas preguntas y misterios, tejiendo un tapiz de intriga alrededor de la existencia solitaria y el enigmático visitante que vagó solo por el bosque en una pintoresca casa situada en las afueras de la ciudad. Una rutina misteriosa que la curiosidad de los espectadores alcanzaba su punto máximo de vez en cuando se detenía a poca distancia de su hogar temporal, cautivado por un grupo de lobos que parecían haber tomado el lugar como propio. Con una mirada intensa parecía estar armando un enigma, buscando respuestas en el silencio. En compañía de estas criaturas salvajes, aproximadamente una semana después de su estadía, el visitante comenzó a cerrar la brecha entre él y los lobos, trayendo paquetes de cecina de res que arrojó generosamente sobre el césped descuidado. Este gesto de buena voluntad rápidamente lo hizo querer por los lobos y un lugar único. Se forjó el vínculo. Comenzaron a escoltarlo al bosque cada noche, acompañando sus pasos con una lealtad que era a la vez inesperada, esperada y reconfortante. Regresarían juntos, separándose solo en el umbral de la residencia temporal del visitante, una manada silenciosa, para volver a reunirse al día siguiente. Este diario. El ritual duró aproximadamente 2 semanas hasta que ocurrió un evento imprevisto. Una noche, el visitante se aventuró solo en el bosque y encontró Salace en un lugar marcado por 2 árboles que se habían caído uno sobre el otro, un hito que había perdurado durante décadas. Este lugar tenía un valor sentimental tal como estaba. Aquí que su mejor amigo le había presentado una vez a Eda, un querido perro perdido en los recuerdos de días pasados, y con la esperanza de volver a conectarse con su amigo, el visitante fue abruptamente sacado de Suri por un angustioso aullido de sus compañeros lobos. Instintivamente sintió problemas y corrió hacia la fuente del sonido, impulsado por un miedo profundamente arraigado a lo que podría encontrar. Llamando a casa, en el interior emanaban gemidos y sonidos de incomodidad que obligaban al visitante, sin un momento de vacilación, a abrirse camino con la anticipación de encontrar a alguien sufriendo. Se encontró con un profundo silencio mientras Colin, arrodillado en el suelo, lo miraba a los ojos. El tiempo pareció detenerse hasta que Colin finalmente susurró el nombre de Tim. En ese momento, cualquier posibilidad de lágrimas o de una reunión emocional quedó de lado, ya que las necesidades apremiantes de la salud de Colin tomaron prioridad, sufriendo semanas de aislamiento y negligencia. Colin requirió atención médica inmediata, lo que llevó a Tim a llevarlo rápidamente al hospital. Después de unos días de tratamiento, Colin recuperó las fuerzas suficientes para conversar con Tim y compartir la historia de su terrible experiencia y la profunda pérdida que lo había llevado a retirarse del mundo. Me sentí atraído por el bosque todos los días, era como si un hilo invisible me estuviera atrayendo hacia él, con la firme creencia de que si había alguna posibilidad de reunirme contigo, sin duda sería en medio de esas imponentes árboles y hojas susurrantes, cada susurro en la maleza, cada chasquido de una ramita. Esperaba contra toda esperanza que fueras tú quien regresaba a mí, pero día tras día permanecías esquivo, un fantasma entre el follaje. Fue durante estas interminables búsquedas que me topé con tu. La casa era una rareza en sí misma, con sus constantes y peculiares centinelas, una manada de lobos que parecían haber tomado residentes permanentes fuera de su presencia. Era una anomalía fascinante que alcanzó mi punto máximo de mi curiosa osidad y me acercó más. El punto de inflexión llegó hace 3 días, cuando los lobos, como si tuvieran una misión, me buscaron y me guiaron a través del bosque. La urgencia en su ritmo, la determinación en sus ojos, todo apuntaba a una conclusión. Me estaban guiando hacia ti. Cuando finalmente nos encontramos cara a cara, las emociones nos abrumaron, las lágrimas fluían libremente. Colin, desamparado y solo, había creído que no le quedaba nadie en el mundo, pero en ese momento quedó claro que las suposiciones iban a ser derribadas. Los lobos, una vez capturados y por bondad ahora, habían orquestado una reunión que salvó vidas, un testimonio de las formas impredecibles y conmovedoras en las que los actos de bondad pueden propagarse a través del tiempo y regresar en las formas más inesperadas. Este conmovedor encuentro, una mezcla de compasión humana y lealtad animal, no solo reunió a amigos perdidos hace mucho tiempo,
sino que también subrayó el profundo impacto de la bondad y los increíbles vínculos que pueden formarse entre humanos y animales. Es una narrativa notable de amistad, lealtad y formas imprevistas en las que la bondad mostrada hacia el mundo natural puede producir consecuencias que alteran la vida. Sobre nuestra historia, si te gusta esta historia, dale me gusta y suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.